¿Por qué la familia está desapareciendo? ¿Qué pasaría si un día despertaras y descubrieras que el mundo no fue destruido por una guerra, ni por una pandemia, ni por una crisis económica, sino por algo mucho más silencioso? ¿Qué pasaría si la verdadera destrucción hubiera comenzado dentro de nuestros hogares? Imagina por un momento una casa cualquiera. Una casa como la tuya, como la mía o como la de cualquier persona que nos escuche. Hace algunos años esa casa estaba llena de conversaciones, de fotografías familiares colgadas en la pared, de risas de niños corriendo por los pasillos, de abrazos al final del día y de sueños compartidos. Hoy, esa misma casa puede estar en silencio, dos habitaciones cerradas, un padre que ya no vive allí, una madre que intenta sostener sola el peso de la rutina, un niño que mira por la ventana esperando una visita que cada vez tarda más en llegar, una adolescente que ya no cree en el amor, porque el único amor que conoció terminó convertido en un conflicto. No ocurre de un día para otro. No hubo explosiones, no hubo sirenas, no aparecieron tanques en las calles. Simplemente la familia comenzó a desaparecer. Y quizás lo más preocupante es que muchos ni siquiera nos dimos cuenta. Bienvenidos a Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior. Un espacio donde buscamos comprender la realidad desde una mirada humana, filosófica y espiritual. Un lugar donde las preguntas son tan importantes como las respuestas y donde creemos que la verdad merece ser buscada con serenidad, con respeto y con esperanza. Soy tu compañero de viaje y hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un tema que, aunque muchas veces preferimos evitar, toca la vida de millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué la familia está desapareciendo? Antes de continuar, quiero hacer una aclaración muy importante. Este episodio no pretende juzgar a nadie. Quienes han vivido un divorcio, una separación o una situación familiar difícil. Cada historia es diferente. Existen relaciones marcadas por el abuso, la violencia o circunstancias muy dolorosas que nadie debe minimizar. Hablar de la importancia de la familia no significa ignorar esas realidades. Lo que hoy queremos analizar es algo mucho más amplio. Queremos preguntarnos si, como sociedad, hemos dejado de creer que vale la pena construir familias fuertes y estables. Porque cuando una familia se rompe, no solamente cambian las vidas de dos adultos, cambian la vida de los hijos, cambia la historia de los abuelos, cambia la vida de los hermanos, cambia las comunidades y poco a poco cambia toda una sociedad. Vivimos en una época extraordinaria. Nunca antes habíamos tenido tanta tecnología. Nunca antes habíamos estado tan conectados mediante Internet. Podemos hablar con alguien al otro lado del planeta en cuestión de segundos. Podemos estudiar desde casa, trabajar desde cualquier lugar, comprar sin salir de nuestros hogares. Tenemos inteligencia artificial. Tenemos teléfonos más inteligentes que las computadoras que llevaron al ser humano a la luna. Y sin embargo, cada vez nos cuesta más convivir con quienes tenemos sentados en la misma mesa. Paradójicamente, mientras aumentan las conexiones digitales, disminuyen las conexiones humanas. Sabemos enviar un mensaje en segundos, pero olvidamos cómo pedir perdón. Sabemos compartir fotografías, pero cada vez compartimos menos tiempo con quienes amamos. Sabemos reaccionar con un me gusta, pero muchas veces no sabemos escuchar el dolor de quien vive bajo nuestro mismo techo. Algo está ocurriendo, y ese algo merece ser analizado. Cuando observamos la historia, descubrimos que todas las grandes civilizaciones entendieron que la familia era mucho más que un grupo de personas viviendo bajo un mismo techo. Era el primer lugar donde un niño
aprendía a confiar. En primer lugar, donde aprendía el significado del respeto, donde descubría el valor de la palabra dada, donde entendía que existen límites, donde aprendía a compartir, donde recibía afecto, donde comprendía que no todo gira alrededor de uno mismo. La familia era la primera escuela de la vida, y eso sigue siendo cierto, porque ningún algoritmo puede enseñar a amar, ninguna aplicación puede reemplazar un abrazo, ninguna pantalla puede sustituir la mirada de una madre o el consejo sereno de un padre comprometido. Sin embargo, poco a poco, comenzamos a creer que la familia era solamente una opción más entre muchas. Empezamos a pensar que era un proyecto temporal, algo que funciona mientras produce felicidad inmediata. Y cuando aparecen las dificultades, cuando llegan las diferencias, cuando surgen las decepciones, muchos concluyen que la solución más sencilla consiste en empezar de nuevo. Como si las personas fueran objetos reemplazables. Vivimos la cultura del reemplazo. Si un teléfono deja de funcionar, lo cambiamos. Si un electrodoméstico falla, compramos otro. Si una prenda pasa de moda, la dejamos de usar. El problema aparece cuando esa misma lógica comienza a aplicarse a las relaciones humanas. Porque las personas no son productos, los hijos no son accesorios, el matrimonio no es un contrato de consumo, el amor no puede reducirse a una emoción pasajera. Y aquí vale la pena detenernos un momento. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice: lo importante es que seas feliz. Y en principio, esa frase parece correcta. Todos queremos ser felices, pero la verdadera pregunta es otra. ¿Qué entendemos por felicidad? Si la felicidad consiste únicamente en sentir placer inmediato, entonces cualquier dificultad parecerá una razón suficiente para abandonar un compromiso. Pero si la felicidad implica construir algo que trascienda nuestros estados de ánimo, entonces descubrimos que el amor verdadero también exige paciencia, sacrificio, diálogo y capacidad de perdonar. Ninguna familia perfecta existe, ninguna ha existido y nunca existirá, ni siquiera las familias que admiramos. Todas enfrentan diversas dificultades, todas tienen momentos difíciles, todas atraviesan crisis. La diferencia está en cómo responden a esas crisis, porque una crisis puede destruir una familia o puede fortalecerla. Depende de las decisiones que se tomen. Hace algunas décadas era común escuchar que el matrimonio era un compromiso para toda la vida. Hoy, esa idea suele generar incomodidad. Muchos consideran que hablar de compromiso permanente es una limitación de la libertad. Pero vale la pena preguntarnos algo. ¿La libertad consiste únicamente en poder irse? ¿O también consiste en ser capaz de permanecer cuando las circunstancias se vuelven difíciles? ¿Qué dicen ustedes? La sociedad actual ha exaltado enormemente los derechos individuales. Y eso ha traído avances muy importantes. Pero al mismo tiempo, en ocasiones hemos olvidado hablar de las responsabilidades. Queremos ser comprendidos, pero pocas veces queremos comprender. Queremos ser escuchados, pero escuchamos cada vez menos. Queremos recibir amor, pero pocas veces nos preguntamos cuánto amor estamos ofreciendo. Y cuando ese equilibrio desaparece, las relaciones comienzan a desgastarse lentamente. No por falta de sentimientos, sino por falta de compromiso cotidiano. Porque el amor no muere de un día para otro. Generalmente se debilita por pequeñas dificultades repetidas durante mucho tiempo. Por conversaciones que nunca ocurrieron. Por dificultades que nunca
llegaron a ser resueltas, por disculpas que nunca se dijeron, por abrazos que dejamos para después, por silencios que terminaron construyendo muros. Y cuando esos muros parecen imposibles de derribar, aparecen los procesos de separación. Hasta aquí podría parecer que estamos hablando únicamente de adultos, pero no. En realidad estamos hablando sobre todo de los hijos, porque cuando dos adultos deciden separarse, ellos comprenden las razones de su decisión. Los niños no. Ellos solo perciben que el mundo que conocían dejó de existir. De pronto aparecen nuevas casas, nuevas rutinas, nuevas parejas, nuevas reglas, nuevos horarios. Y muchas preguntas para las cuales nadie parece tener respuestas sencillas. Porque los niños se preguntan, ¿fue mi culpa? ¿Papá ya no me quiere? ¿Mamá dejará de quererme? ¿Volveremos a vivir juntos? Son preguntas silenciosas que miles de niños se hacen todos los días. Y muchas veces jamás las expresan. Simplemente aprenden a convivir con ellas. Tal vez el mayor error que hemos cometido como sociedad ha sido creer que las decisiones de los adultos solo afectan a los adultos. No, porque no es así. Cada decisión familiar deja una huella que puede acompañar a los hijos durante toda su vida. No significa que todos los hijos de padres separados estén destinados al sufrimiento permanente, de ninguna manera. Muchos logran desarrollarse plenamente gracias al amor, al acompañamiento y a la madurez de sus padres. Pero también es cierto que una separación mal gestionada puede convertirse en una de las experiencias más dolorosas de la infancia. Y cuando una separación termina en una batalla legal, cuando aparecen demandas, disputas por la custodia, conflictos por el régimen de visitas, discusiones por la patria potestad o enfrentamientos interminables, entonces el dolor suele multiplicarse. Porque el problema ya no es solamente la ruptura de la pareja. El problema es que los hijos pueden terminar viviendo en medio de una guerra emocional y que nunca eligieron ser parte de esa. Y precisamente de eso hablaremos en los próximos episodios de esta temporada. Analizaremos qué ocurre cuando el amor se transforma en conflicto, cuando funcionan los procesos legales relacionados con los niños, cuáles son las consecuencias psicológicas para niños y adolescentes y sobre todo, qué caminos existen para proteger a aquellos que deberían ser siempre lo más importante, los hijos, su bienestar. Pero antes de llegar a ese punto, necesitamos responder una pregunta fundamental. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque ninguna sociedad pierde el valor de la familia de la noche a la mañana. Es un proceso lento, silencioso, casi imperceptible. Y comprender ese proceso será el punto de partida de nuestra reflexión. Antes de despedirme, quiero dejarte una pregunta que quizás te acompañe durante todo el resto del día. Cuando piensas en la familia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Tal vez recuerdas una mesa compartida, una conversación con tus padres, el abrazo de un abuelo, las travesuras de un hermano o la sonrisa de un hijo. O quizás por el contrario, venga a tu memoria una herida, una ausencia, una decepción o un conflicto que aún no ha terminado de sanar. Sea cual sea tu historia, quiero decirte algo importante. Tu pasado no tiene por qué definir tu futuro. No podemos cambiar las decisiones que ya fueron tomadas, pero sí podemos decidir qué clase de persona queremos ser a partir de hoy. Si eres padre o madre, recuerda que tus hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres presentes, responsables y capaces de poner su bienestar por encima de cualquiera. Y mucho más sobre encima de cualquier
resentimiento. Si eres hijo, quizá hoy comprenderás que muchas de las decisiones de tus padres estuvieron marcadas por sus propias heridas, por sus miedos o por circunstancias que nunca supieron enfrentar. Comprender no significa justificar, pero puede ser el primer paso para sanar. Y si en este momento estás atravesando una crisis de pareja, no tomes decisiones impulsivas. Busca diálogo, busca ayuda, busca orientación profesional. Hay situaciones en las que la separación puede ser inevitable, especialmente cuando existe violencia o abuso, pero muchas otras pueden transformarse cuando ambas personas están dispuestas a reconstruir la confianza y el respeto. Porque una familia no se sostiene por la ausencia de problemas, se sostiene por la decisión de enfrentarlos juntos. Ha llegado el momento de volver a hablar también de deberes, de valores a descubrir, el valor del compromiso, de la palabra dada, de la responsabilidad y del amor entendido no solo como un sentimiento, sino como una decisión de vida. La familia sigue siendo el lugar donde aprendemos a amar, a perdonar, a compartir y a levantarnos después de las caídas. Cuando una familia se fortalece, también se fortalece una comunidad, y cuando miles de familias se fortalecen, toda una nación encuentra esperanza. No permitamos que la prisa, el egoísmo o el orgullo destruyan aquello que más valor tiene. La familia no es perfecta, nunca lo ha sido, pero sigue siendo el primer hogar del corazón humano. Si este episodio despertó alguna reflexión en ti, compártelo con alguien que ame a su familia o que esté luchando por reconstruirla. Tal vez una conversación a tiempo puede evitar un conflicto mañana. Y ahora quiero dejarte una pregunta para los comentarios y estaré analizando sus respuestas. ¿Crees que la crisis de la familia comenzó por cambios en la sociedad o porque nosotros dejamos de darle el lugar que merece? Gracias por acompañarme una vez más en este viaje. Esto fue Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior. Hasta la próxima.